He aprendido a comprender que no me entiendo. Me conformo con saber que estoy mintiendo cuando digo nunca más. Me consuela poner la mano en el fuego y pasar solo. Muy buenas. Hoy en Cuídame seguimos con temas sanitarios que os acerquen un poquito lo que es la sanidad y los distintos aspectos que tenemos en la provincia, en nuestra localidad. Y hoy contamos con Francisco José García Sánchez. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, darle las gracias porque Francisco José es el delegado provincial de Sanidad, es decir, es dentro de la provincia de Ciudad Real el responsable de todo lo bueno y todo lo malo que se hace en sanidad. Vamos a tratar de profundizar un poquito en qué es lo que se hace, qué evolución hemos tenido en los últimos 30, 40 años, prácticamente desde que empezamos con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y ver que a pesar de los avances muy importantes que hemos tenido, pues lógicamente todavía queda alguna cosa por limar, si no, no tendría sentido que estuviésemos, ¿no? Lógicamente, así es. Yo creo que la sanidad es una de las partes de esta sociedad que más ha avanzado en los últimos años y que además marca un poco las directrices de la política progresista, la educación, la sanidad, el bienestar social. Y hemos avanzado, seguimos avanzando, pero obviamente siempre tenemos margen de mejora en todo en la vida y en especial pues en este caso de la sanidad, que además la investigación en salud sigue avanzando y entonces nos va creando nuevos retos que tenemos que ir asumiendo. Claro, porque la sanidad es algo que nos atañe a todos absolutamente, porque estamos hablando de prevención, estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de una vez que has podido tener una operación, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por ti. Tú tienes tu nombramiento desde agosto del 2015, que ya ha llovido y sé por experiencia lo que supone estar 8 años ahí al pie del cañón. Eres profesor en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fuiste en su momento enfermero en atención primaria. Fui y soy. Sí, pero ahora mismo no ejerces, Estoy en excedencia. no ejerces como tal, lógicamente. Estoy en excedencia tanto en la universidad como Claro. como en el centro de salud. También fuiste responsable del Plan Regional de Drogas, director de enfermería, máster en investigación sociosanitaria, experto en curas de heridas crónicas, autor de numerosos trabajos, publicaciones. No has descansado, no. Bueno, has descansado poquito. Bueno, se hace un poco lo que se puede. También soy doctor en investigación sociosanitaria por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, al final el querer avanzar dentro de una profesión te hace pues asumir retos de mejorar. Entonces, pues me formé como diplomado en enfermería en la Universidad de Castilla-La Mancha y poco a poco hemos ido progresando como enfermería, la enfermería como profesión, y entonces eso me llevó a asumir pues las ganas de querer hacer algo más. Y entonces pues hice el máster en investigación, eso me dio paso a hacer el doctorado. Y bueno, pues eso también da una visión un poco más global de la profesión de enfermería, pero también de la sanidad en general. Y entonces eso también hace que esa formación, por lo menos en mi caso, intento que revierta también en mis pacientes y en los alumnos cuando estoy dando clase. Claro, es que yo creo que es muy importante y más en este área, ¿no? El avanzar, el querer progresar, el querer estar al día de los últimos avances. Porque si estudiamos medicina y nos estancamos ahí y decimos, yo ya tengo mi plaza y aquí me la arden todas, ¿no? Así es. Es innegociable la formación continua de las profesiones sanitarias. Además es una obligación y además viene recogido así en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en el Estatuto Marco, porque es verdad que en medicina, en enfermería, en la sanidad en general, todo va avanzando y todo va cambiando. Entonces, la obligación del profesional sanitario es mantener actualizados esos conocimientos para revertir, lógicamente, en sus pacientes. Yo siempre pongo el ejemplo y lo pongo a los alumnos. En el año 1994, que es cuando yo acabo los estudios de enfermería, los criterios para diagnosticar una hipertensión o una diabetes
no tienen nada que ver con los que tenemos ahora mismo en 2023. Con lo cual, si yo no me actualizo los conocimientos, Claro. las últimas tendencias, estaría haciendo un trabajo que no es adecuado a los tiempos que corren. Hablo de hipertensión o de diabetes, pero podría hablar de curas de úlceras por presión, de heridas de extremidad inferior, de pie diabético. Todo avanza y entonces es mi obligación el estar actualizado, con lo cual tenemos que seguir estudiando continuamente. El otro día nos contaba Milagros García, la jefa de oncología, que la oncología que ella estudió cuando hizo medicina y cuando acabó el MIR con la medicina oncológica de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver. Es probablemente, nos decía ella, el área que más ha avanzado en toda la medicina. Así es, en oncología y en otras facetas de la medicina, de la enfermería, hay momentos que han dado giros copernicanos a cómo se trataba, por ejemplo, una herida venosa en el año 90 a cómo se trata ahora mismo. Sí, sí, Han no, cambiado. Y en la oncología, pues probablemente sea pues el paradigma de una especialidad médica donde más se ha avanzado y donde todavía hay margen de seguir avanzando. bastante. Pero bueno, vamos a ver, porque es verdad que un médico, un enfermero, tiene la obligación de adaptarse, pero lo que no tiene la obligación es, cuando te nombran delegado provincial, de estar absolutamente en todo, Paco. ¿Y tú estás? Bueno, lo intentamos estar siempre que... Estás. Yo, el tiempo que he estado en la Asociación Española contra el Cáncer, cada vez que había cualquier evento, el primero en estar eras tú. Si se puede, tenemos que estar acompañando a la sociedad, a las asociaciones por ese trabajo que estáis haciendo y que hacen en general. Entonces, pues siempre está bien un refrendo de que pues un representante, en este caso, pues de la consejería o un representante del SESCAN acompañe. Entonces lo intentamos y a veces que se nos juntan varios actos y no podemos estar en dos sitios a la vez. El don de la ubicuidad no lo tenemos, pero creo que es una obligación, entre comillas, el que los representantes políticos y gestores e institucionales estemos cerca de los sanitarios, pero también de las asociaciones de pacientes que hacen una labor impagable. Yo recuerdo cuando en Miguel Turra, que fuimos pioneros, se pusieron las señales de ciudad sin humo, ¿sí?, que en su momento era una medida un tanto polémica, porque la gente que fuma protesta más que los que no fumamos, y nos viene fenomenal que se pongan esas señales. Somos mucho más los que no fumamos, pero protestan más los que fuman. Y era una medida en su momento polémica, porque podía traer gente que no, que yo tengo derecho y que yo tengo libertad y que no sé qué. Y el primero que estabas eras tú, junto con otra gente, pero estabas tú. Vamos a ir a temas más generales. Me está hundiendo, porque es así, el ver el telediario todos los días, ver esa guerra que tenemos ahora mismo en la franja de Gaza, donde sale la gente diciendo que los niños no tienen ni siquiera anestesia para ser operados, o no tienen los medios mínimos para poder estar en un hospital y para poder salir. Me imagino que tú como médico, como responsable de sanidad aquí en Ciudad Real, te tiene que pasar lo mismo. Cada vez que hay una guerra, cada vez que hay una situación de bloqueo, que encima ves que se alía a todo el mundo con los grandes y que al pequeño que le den morcilla, y ver esos niños que no son responsables de nada, sufrir eso, tiene que ser algo increíble. Es algo que es injusto, es ilegal, y desde luego a mí, hablando en lenguaje coloquial, me llevan los demonios. Como profesional sanitario que soy, como enfermero, mi objetivo es cuidar, curar, si no podemos, pues acompañar, intentar estar de la mejor manera posible. Y desde luego, las guerras son injustas, y en este caso, y en casi todos, cuando hay una guerra, el que paga el pato, valga la expresión, es el que está en medio, y le ha pillado en medio a la población, en este caso gazatí, y sobre todo los más desfavorecidos, que son los niños. Está claro que bueno, pues la guerra tiene sus normas y sus leyes, y sin querer entrar en valorar qué ha pasado ni lo que está pasando, desde luego no se puede masacrar los hospitales, no se pueden destruir, no se puede no garantizar que llegan suministros sanitarios, porque es fundamental para la población, no solo los que están combatiendo, sino la población civil, pues poder, como mínimo,
garantizar que hay una atención sanitaria adecuada y de calidad. Entonces, que a estas alturas de la película no podemos garantizar que haya anestesia para operar a cualquier persona, a un niño o a un adulto, pues es muy duro. No me quiero poner en la piel de esos médicos, de esas enfermeras que están en esos hospitales, o lo que queda de ellos, intentando hacer lo mejor que pueden, su tarea, que en muchos casos pues será paliar las secuelas que están quedando pues tras esos obuses, tras esas bombas que están cayendo. Debe ser una situación horrible en lo personal, pero sin embargo los profesionales sanitarios siguen estando ahí, siguen dando lo mejor de todos ellos, y desde luego yo haría un llamamiento a que alguien ponga cordura y que al menos se garantice que los suministros de material sanitario llegan a la población. Es básico, es fundamental. Nosotros hace mucho tiempo que no entramos en guerra, afortunadamente. Yo siempre digo en casi todos los programas que si hace tanto tiempo que no entramos en guerra, la última intervención así gorda que tuvimos fue la de la isla Perejil y eran 4 personas en un islote tomando una cerveza. Probablemente lo que necesitaríamos sería más dinero para sanidad y menos dinero para defensa, pero bueno, alguna vez llegará y alguna vez lo oirán. Pero hubo un momento en que sí era necesario eso. En diciembre del 2019, estando tú ya como delegado provincial, se produce pues probablemente el peor hecho sanitario que ha pasado en los últimos 100 años. Y es la aparición del COVID, y nos encontramos con una epidemia a nivel mundial que nos pilla totalmente desprevenidos, sin material, sin... ¿Qué pasa por tu cabeza cuando esto se desata? Bueno, pues es algo indescriptible. O sea, la población en general y nosotros en particular, pues vemos que aparece un problema, que nos llega un problema que nadie sabía la dimensión que podía tomar, y que realmente pues nos encontramos en marzo de 2020, que es cuando pues empiezan ya a aparecer los casos ya más abundantemente en Italia y luego llegan ya a España. Pues esa medida que toma el gobierno, esa medida del confinamiento, y obviamente tenemos que empezar a atender a casos de patología que, bueno, pues sabemos que es un coronavirus, pero no sabíamos la evolución que podía tener, y realmente pues la situación pues es al principio desconcertante, pero obviamente teníamos que trabajar y teníamos que atender a la población lo mejor posible. Es algo muy curioso, y yo siempre lo digo ahora como una anécdota, pero es algo que yo, cuando he estado dando clases en la Facultad de Enfermería, daba epidemiología en una de las asignaturas, y yo he explicado muchas veces a los alumnos la diferencia entre epidemia, pandemia y endemia. Lo que nunca se me ocurría es que íbamos a pasar una pandemia y que a mí me iba a tocar estar gestionando esa pandemia. Esa pandemia, esa epidemia extendida por todo el mundo, hace que cambien el día a día de cómo estamos trabajando habitualmente, porque tenemos que priorizar, en este caso hay que priorizar pues los pacientes que están llegando con esa patología que habitualmente era una neumonía, que había una mortalidad, que había pacientes que acababan en UCI, y realmente pues ahí hay que destacar la gran participación en lo positivo de los profesionales sanitarios y no sanitarios, de hospitales, de centros de salud, de residencias sociosanitarias, que hicieron todo lo que estaba en su mano para poder atajarlo, y más. Porque de poco servía que los que estábamos en la cúpula dirigiendo o gestionando diéramos directrices si los que estaban trabajando a pie de cama, a pie de centro de salud, a pie de consulta, no daban todo lo mejor. El trabajo y la respuesta de los profesionales sanitarios y no sanitarios y sociosanitarios fue espectacular. Y también quiero destacar la respuesta de los ciudadanos. Nos metieron en casa y la gran mayoría de los ciudadanos cumplió estrictamente con lo que se le decía. Y cuando ya podíamos salir, la gran mayoría de ciudadanos no se saltaban las normas de lo que se le iba diciendo. Entre todos conseguimos pues que esa curva se doblara, se quebrara, y obviamente también hubo que poner también en valor, y hay que poner en valor pues la gestión del Gobierno de España liderando esa compra de vacunas a nivel internacional. A pesar de lo que pudieran decir, lideramos la gestión de nuestro Gobierno regional,
buscando productos sanitarios, intentando que llegara, siendo la primera vacuna de COVID que se puso en España, se puso en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, organizando una campaña de vacunación que fue la envidia, no solo de muchas comunidades autónomas, sino también a nivel de otros países, y esa fue la respuesta. Gracias a que se conjuntaron muchos hechos, la gran respuesta de los profesionales sanitarios, la comprensión de la población, el compromiso del Gobierno de España, el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en pues tomar medidas, que al final tomar medidas eran medidas muy duras, que en muchos momentos había que cerrar sitios, había que tener la cabeza muy fría para poder tomar ciertas medidas, y sobre todo esa apuesta decidida por esa vacunación hizo que pudiéramos revertir la situación. Es una situación que nos trajo de cabeza, pero que yo creo que ha sido, y probablemente dentro de muchos años se estudiará en la universidad y en la historia, en los libros pasará, como un ejemplo de trabajo conjunto entre la sociedad, entre los gobiernos, y de una respuesta ciudadana muy adecuada. Conseguimos bajar eso. También nos ha traído pues consecuencias en el sentido de mirar para atrás y darnos cuenta de cosas, cómo podíamos trabajar de una forma más coordinada, cómo puede ser. Pero al final yo creo que la respuesta fue eso. Y además, Castilla-La Mancha fue más, como dicen los catalanes, a más, incluso sacamos una ley de reserva estratégica de material, para que si vuelve a pasar algo, tengamos en todos los centros material sanitario disponible para una reserva para como un consumo de 120 días. Creo que esto nos pone en vanguardia de nuestro país y a nivel europeo, diciendo, venimos de donde venimos y si pasa algo, por lo menos tenemos que estar con material durante esa reserva estratégica, que creo que además es una de las conclusiones que hemos sacado importantes. Yo creo, y lo repito aquí de vez en cuando, que es interesante que recordemos que siempre hay que tener memoria de lo que ha pasado. Y en este caso en concreto, en la situación más grave en materia sanitaria que hemos pasado en España, en Castilla-La Mancha, en Miguel Turra, en los últimos 100 años, tenemos que darnos cuenta quién apoyaba y quién no apoyaba, quién estaba tirando del carro y quién estaba frenando el carro. Pero sobre todo tenemos que recordar que mientras que todos estábamos efectivamente recogidos, o una gran mayoría, un porcentaje muy elevado, estábamos recogidos en nuestra casa siguiendo las indicaciones que nos daba el Gobierno nacional y el Gobierno regional, había un equipo de profesionales que estaban todos los días peleando, pero todos los días peleando no solamente por curarnos, sino porque luego tenían que volver a su casa. Y en su casa estaban sus hijos, sus cónyuges, sus padres, y ahí estaba todo el personal médico cuidándonos mientras que los demás estábamos recogidos en nuestra casa. Pero no solamente el personal médico, también algún político que yo me sé. Todo lo que he oído es que estabas al pie del cañón todos los días, día y noche, y que has estado ahí, y esa no es la generalidad, eso no es lo normal, lo sabes que no, sabes que lo normal es dar las instrucciones, dar las órdenes, y yo me recojo y me quedo en un sitio seguro. Sin embargo, has estado dando la cara, incluso partiéndotela en algún momento, por conseguir que esto saliese adelante y dando ejemplo como el primero. Era mi obligación y era la obligación de todos los que estábamos en ese momento al mando de la sanidad en la región. Desde el presidente Emiliano García Paje, al consejero de Sanidad, a la gerente del SESCAN en ese momento, Regina Leal, a los gerentes de todas las áreas integradas, a todos los directores médicos de enfermería, de gestión, la delegada de la Junta en ese momento, Carmen Teresa Olmedo, o la actual delegada de la Junta, pero en ese momento portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, pues es que tenemos que estar 24 horas dándolo todo, porque teníamos que esa obligación moral y real de estar al pie del cañón, porque teníamos que pues estar al día, al minuto y resultado de todo lo que pasaba. Pues Paco, la gente ahora, 4 años después, lo que no podemos hacer es olvidar. Tenemos que recordar eso.
sobre todo cuando hay problemas en los centros de salud, hay enfrentamientos con los médicos, con el personal de enfermería, tenemos que recordar que esos mismos médicos, ese mismo personal de enfermería, esos mismos políticos, son los que estaban dando la cara mientras que nosotros estábamos en casa recogidos. Yo simplemente lo dejo ahí, que probablemente es algo que tengamos que recordar. En el año 1982 empezamos con nuestra autonomía, se aprueba la autonomía de Castilla-La Mancha y las cosas empiezan a cambiar. Yo recuerdo, antes del año 82, los centros de salud eran una casa donde se utilizaba un pasillo como sala de espera, una habitación era donde te atendía el médico y el enfermero que te tocaba, y eso era lo que teníamos en la mayoría de los pueblos. Tenías cualquier enfermedad, cualquier tipo de problema sanitario medianamente importante, y tú no valía con irte a Ciudad Real, te tenías que ir a Madrid, te tenías que ir a Barcelona, a Pamplona. Si surgía un cáncer, la gente iba a pedir una segunda opinión a Pamplona rápidamente, o a Madrid, o a no sé qué. Y ahora mismo somos referencia en muchas cuestiones sanitarias. ¿Cómo ha sido ese salto? ¿Cómo ha sido esa evolución desde el año 81, donde nos encontrábamos así, y que está a la vuelta de la esquina, hasta ahora? Bueno, pues es un cambio. La sanidad ha ido evolucionando como nuestra comunidad autónoma. Yo creo que en el año 82 se produce pues ese estatuto de autonomía, es ya en el año 83 esas primeras elecciones autonómicas que gana José Bono, y creo que le ha venido bien a nuestras provincias, a nuestras 5 provincias, pues ser una comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en la sanidad. Sanitariamente dependíamos de Madrid, del INSALUD, todos recordarán el Instituto Nacional de la Salud, y era una situación muy diferente a la que tenemos ahora. Como tú decías antes, no había centros de salud, había ambulatorios en los sitios que había ambulatorios, en Puerto Llano, en Ciudad Real, en Valdepeñas, en los sitios grandes. En los sitios pequeños seguíamos con los típicos, los médicos generales, los enfermeros, que en algunos pueblos incluso eran los practicantes del pueblo de toda la vida, y eso cambió. Y hospitalariamente, pues es verdad que la provincia de Ciudad Real paradigmáticamente tenía prácticamente los mismos hospitales que tenemos ahora, teníamos 5 hospitales, pero no se parecían en nada a lo que tenemos ahora. En Ciudad Real teníamos el Hospital de Alarcos, el Hospital del Carmen, era de la Diputación, teníamos el Hospital de Puerto Llano, que todavía sigue en pie, pero que va a cambiar, teníamos el Hospital de Manzanares, el Hospital de Valdepeñas y el Hospitalillo de Alcázar, que le decían, nada que ver con el hospital que hay ahora mismo en Alcázar, el de Tomelloso no existe todavía, pero eran hospitales muy locales, con prácticamente ninguna tecnología y muy subsidiarios de todo lo que pasaba para hacer las cosas en Madrid, sobre todo a nivel especializado. Era una sanidad muy diferente. Con el paso de los años, a partir del año 84, con el Real Decreto de Estructuras Básicas, se empiezan a crear los centros de salud, las zonas básicas, y en Castilla-La Mancha, a partir del 86, se empieza a desarrollar el mapa sanitario de Castilla-La Mancha, siendo la provincia de Ciudad Real la primera que cierra el mapa sanitario creando todas las zonas básicas en toda la provincia. Fue la primera de Castilla-La Mancha y una de las primeras de España, con lo cual ya cambia la configuración de la sanidad. Y los hospitales, pues, iban mejorando en la medida que podía, pero dense cuenta de que al depender de Madrid, no solo Castilla-La Mancha, dependía casi toda España, dependía de Madrid. Claro. Salvo Cataluña, el País Vasco, Navarra, Galicia y Canarias, el resto de regiones dependíamos de Madrid, con lo cual Madrid no tiene nada que ver con lo que pasa en Castilla-La Mancha ni con lo que pasa en Extremadura. Obviamente, los mayores presupuestos donde se quedaban en la sanidad de Madrid, los grandes hospitales. Entonces, ¿nos llegaban cosas? Sí, pero no con las necesidades que teníamos. Entonces, hubo que esperar hasta 2002, cuando se producen las transferencias en materia sanitaria. Estaba el presidente José Bono, de consejero Fernando Lamata, y eso sí que hay un cambio radical en cuanto a la gestión de la sanidad. Ya, la gestión ya no se lleva desde Madrid, se lleva desde Toledo, y una gestión cercana, abierta a la gente, con gente de nuestra tierra gestionando los centros y los hospitales, y eso hace que se sientan de otra manera las necesidades, se perciban de otra forma, y eso conlleva que desde 2002 la sanidad de Castilla-La Mancha, me permiten la expresión que utilizó Alfonso Guerra en el año 82, a la sanidad de Castilla-La Mancha no la conoce ni la madre que la parió, porque ha dado un cambio radical.
tanto en personal como en tecnología, como en estructuras, en recursos asistenciales. Les voy a poner un ejemplo y podemos luego seguir ampliando. En el año 2002, cuando se cogen las transferencias en materia sanitaria, no había ninguna resonancia en ningún hospital público. Ahora mismo todos los hospitales tienen resonancia. Es un ejemplo. Claro, y centrándonos en temas, uno de los que más me preocupa a mí, que es la oncología, pues la semana pasada el presidente estaba inaugurando una nueva maquinaria con tecnología totalmente actualizada para la detección y el tratamiento Así es. de oncología, y estaba visitando las obras del nuevo hospital de Puerto Llano. La sanidad ha ido creciendo. Es verdad que ha tenido un parón de 4 años. Es verdad que ha tenido un parón de 4 años donde se apostaba, parecía al menos, más por la sanidad privada que por la pública. Sin embargo, los gobiernos de socialistas que ha habido en Castilla-La Mancha, sobre todo han apostado por la sanidad pública, que es, entiendo, por lo que se debe apostar un gobierno. Es inaceptable que un gobierno apueste más por lo privado que por lo público, ¿no? Claramente. Como decías, en Castilla-La Mancha llevamos creciendo desde el año 2002, de que tenemos las transferencias, pero hay un parón de 4 años, 2011, 2015, en el que la prioridad política del gobierno del Partido Popular no fue apuesta por la sanidad pública, muy al contrario, quisieron adelgazarla, quisieron privatizar varios hospitales en nuestra provincia, querían privatizar. Lo que están haciendo en Madrid, por ejemplo. Querían privatizar Tomelloso y Manzanares, y fue una época donde se expulsó del sistema sanitario a 3.000 profesionales. Hubieran quitado muchos más, tenían un plan donde en 2015, al llegar a la Consejería del SESCAM, vimos ese plan que tenían, no solo habían echado 3.000, iban a echar a otros cuantos más. Se cortó la formación sanitaria especializada radicalmente, con lo cual eso nos supuso un montón de decalaje de profesionales que no se nos formaban en la región, dejamos de formar talento, e incluso pararon obras que eran muy importantes, como la del Hospital de Toledo, como la de... Eso hizo que ahora, cuando hemos tenido que retomar las obras de ciertos hospitales, hemos tenido que indemnizar a las empresas adjudicatarias con 38 millones de euros que hemos pagado todos los castellano-manchegos. Pero está claro que desde 2015 el gobierno de Emiliano García Paje tenía claro que teníamos que recuperar esa sanidad y teníamos que trabajar en 4 ejes: profesionales, cartera de servicios, tecnología sanitaria y centros, estructuras físicas, centros y hospitales. Y teníamos que empezar pues lo más urgente, que era, pues como decía antes, para poder rehacer esas obras, ese Hospital de Toledo que se quedó parado durante 4 años, o seguir con el Hospital de Cuenca o el de Albacete, o programar hospitales nuevos como el de Puerto Llano. Hubo que pagar esa indemnización, pero se siguió trabajando en ello. Eso hace que el Hospital de Toledo ya esté abierto, que el de Guadalajara ya esté abierto, que el de Albacete lleve un 21% de ejecución, y el de Puerto Llano, que estuvimos el viernes pasado viéndolo, también lleva alrededor de un 21-22% de ejecución. Con una inversión muy importante de dinero y un hospital que hace falta, porque el hospital actual de Puerto Llano tiene 50 años y tenía deficiencias importantes, lo cual no quiere decir que durante ese tiempo no se esté apostando por el Hospital de Puerto Llano, que se sigue trabajando en él y obviamente invirtiendo dinero. Evidente. Y no solo eso, tenemos también obras en centros de salud. Ahora mismo tenemos varios centros de salud en la provincia de Ciudad Real, que están o en obra o en proceso administrativo para poder empezar la obra lo antes posible. Quiere decir que en los próximos años tendremos 7 o 8 nuevos centros de salud en la provincia. Tenemos el de Alcoba, que está prácticamente finalizado, tenemos el de Albaladejo, tenemos el de Manzanares 2, Manzanares y 2 centros de salud, tenemos próximamente un centro de salud en Carrión de Calatrava nuevo, tendremos en Alcázar de San Juan el número 1, en Herencia, en Argamasilla de Calatrava, con lo cual vamos a retomar pues esa construcción de centros de salud, aparte de ese hospital de Puerto Llano. Eso hace que globalmente el Gobierno de Castilla-La Mancha tenga 1.200 millones comprometidos en obras sanitarias, en obras de ladrillos, como dice la gente, en obras que van a repercutir en mejorar el espacio físico donde los trabajadores sanitarios van a hacer su trabajo y donde los pacientes van a ir a que sean atendidos. Pero no solo nos quedamos ahí, nos quedamos con los profesionales. Como decía, el Gobierno de Dolores de Cospedal
expulsó del sistema sanitario a 3.000 personas. 3.000 profesionales sanitarios y no sanitarios que echaron del sistema. Lo que hizo el gobierno de Paje ha sido aumentar, y hemos pasado de 27.000 trabajadores del SESCAN en 2015 a casi 38.000 en estos momentos, en 2023. De hecho, en un momento muy difícil como fue la pandemia, la comunidad autónoma que más trabajadores contrató porcentualmente en su población fue Castilla-La Mancha. Se contrataron casi 3.000 trabajadores. Eso hace que hayamos subido un 32% el número de profesionales que tenemos. Eso ha hecho que aumentemos también la inversión en profesionales en un 42% económicamente. Esto tiene un coste, lógicamente. Y tenemos que además apostar también claramente por la atención primaria. Tenemos más de 7.000 personas trabajando en los centros de salud y de esas 7.000 personas tenemos unos 2.433 exactamente médicos de familia, un 8,8 más que hace 8 años. Y es una cifra récord en Castilla-La Mancha. Nunca había tantos trabajadores en primaria y nunca ha habido tantos médicos en primaria. Entonces, eso quiere decir una apuesta clara. Y no nos quedamos con eso. Tenemos que ir a más, tenemos que retener el talento. Como decía, en la época del Partido Popular se cercenó la formación. Se bajaron a cifras casi ridículas la formación de profesionales. Incluso en algunas gerencias, como por ejemplo Puerto Llano, se cerró la unidad docente de formación de médicos de familia. Lo que ha hecho el SESCAN ha sido recuperar esa formación, aumentarla. Es la Castilla-La Mancha la comunidad que más crece en cuanto a formación de médicos, de enfermeras residentes, e incluso se han recuperado la formación en Puerto Llano. Ya no solo se forman médicos de familia, también se forman enfermeras de familiar y comunitaria. Y para retener el talento, hicimos un plan de retención de talento para que la gente que se forma aquí se nos quede aquí, para que se quede en el SESCAN. Se les ofrece hasta 3 años de contrato, una vez que acaban su residencia. Si se quieren quedar en Castilla-La Mancha, la facilidad se le pone dándole un contrato de 3 años. Este año 2023, 3 de cada 4 residentes que han finalizado su residencia en Castilla-La Mancha se han quedado en Castilla-La Mancha. Es un éxito. Pero tenemos que ir a más todavía. ¿Cómo hacemos también eso? Pues intentando que los profesionales sanitarios fidelicen su plaza. ¿Cómo? Sacando ofertas de empleo público. En estos 8 años hemos sacado más de 7.000 plazas a ofertas de empleo público. En los 4 años del Partido Popular, 0 plazas. Seguimos con concursos de traslados y la idea es seguir sacando ofertas de empleo público, si se puede, que trabajaremos para que anualmente, y haciendo concursos de traslados también de forma permanente a lo que va de legislatura. Creo que es una apuesta por retener talento para que tener a los mejores profesionales en nuestra región. Y como decía, no solo tenemos que tener los centros, hay que dotarlos. Cuando llegamos al gobierno en 2015, Castilla-La Mancha era la última región de España en tecnología sanitaria y la penúltima en ecógrafos. La última era Extremadura. En este momento, con la inversión de más de 300 millones de euros en tecnología sanitaria, como la que vio el otro día el presidente, o la resonancia que hay ahora nueva en Manzanares, o la nueva que está ya en pruebas en Valdepeñas, pues hemos pasado a estar entre las 5 primeras regiones en cuanto a tecnología. Con tecnología puntera, como decías antes, la medicina nuclear o las gambacámaras o todo lo que se ha ido poniendo son de una tecnología puntera a nivel español y a nivel europeo. Eso hace que ahora mismo se hayan adquirido 39 TAC, 17 resonancias. Se han comprado quirófanos híbridos, gambacámaras, mamógrafos digitales para mejorar la detección de patologías como el cáncer de mama, o por ejemplo, más de 400 electrocardiógrafos digitales que se han instalado en todos los centros de atención primaria. Es la primera región de España que tiene electrocardiógrafo digital en todos los centros de primaria, porque es importante invertir en tecnología. Claro. Nos has dado un montón de información. Yo no sé si nuestros televidentes van a ser capaces de conseguir... De procesarla. Procesar todo, y yo desde luego no. Pero lo que está claro, y lo que nos acabas de contar, es que desde el año 82, desde el año 2000, la sanidad en Castilla-La Mancha, hemos visto todos cómo ha cambiado, evidentemente. Además hemos visto que antes un médico, un profesional altamente capacitado, venía por aquí de paso. Venía a Ciudad Real, estaba una temporada hasta que le salía una plaza en un hospital de Madrid, de Barcelona, que era lo que aspiraban.
sobre todo desde la implantación del Hospital General Universitario, estamos viendo que los profesionales que llegan a nuestra provincia son cada vez mejores, cada vez más cualificados. Por poner un ejemplo propio y no irme a otro sitio, cuando a mí me detectan un cáncer, yo puedo optar por cualquier sitio de España. Y me dicen, yo pregunto en la asociación, al personal del equipo técnico de la asociación, y me dicen, no te vayas a ningún sitio. El mejor equipo de oncología que hay en España está en Ciudad Real. Entonces, eso era algo que no teníamos antes. Así es. Pero es que no solamente eso, sino que tenemos un equipo de profesionales al lado de casa. Que antes teníamos que ir pues, a un sitio perdido por ahí o a una casa particular, y ahora tenemos unos centros de salud perfectamente dotados que están al lado de casa, que los tenemos a nuestro lado, que no tenemos que desplazarnos 40 kilómetros para que nos hagan una consulta, sino que la tenemos ahí. Estamos viendo que en tratamientos más específicos, como es el cáncer, y vuelvo a insistir en el cáncer porque es lo que mejor conozco, para darte un tratamiento determinado ya no te tienes que ir a Pamplona, a Madrid, a Barcelona, sino que lo tienes en Ciudad Real. En Puerto Llano se va a dotar total y absolutamente para que la gente de Puerto Llano y de la comarca no tenga que venir a Ciudad Real. Y encima estamos queriendo fidelizar a los médicos, es decir, que el médico que venga, el médico que sea bueno, que se ha visto, que se ha contrastado que es un profesional como la copa de un pino, que no esté aquí 4 meses y se vaya, que se quede aquí, porque aquí se le va a ofrecer lo mismo o más que se le puede ofrecer en Madrid o en Barcelona. Yo hace poco, en una de las visitas, lo comentaba con Milagros, el otro día, en una de las visitas a la planta de oncología, hablaba con un enfermo que lo estaban llevando en el Ramón y Cajal en Madrid. Y yo le preguntaba y me decía, me quedo con Ciudad Real, me quedo con Ciudad Real. El tratamiento humano y sanitario que recibo en Ciudad Real es bastante mejor que el que recibo en Madrid. Pues se pueden apostar por muchas cosas en una comunidad autónoma. Cuando te hacen que tengas tu propio gobierno, que tengas tu propio presupuesto, se puede apostar por muchas cosas. Pero está claro que en Castilla-La Mancha se está apostando claramente por la salud de los ciudadanos, por nosotros, por cada uno de nosotros, porque aquí nos afecta al director de la mayor empresa como al abuelo jubilado, que necesitamos el estar ahí y tener unos profesionales en condiciones como tenemos desde hace mucho tiempo. Hay un momento en la sanidad que yo creo que es importante y no se le da la importancia que se le debería haber dado. Y es, en el año 86, se aprueba que la sanidad es universal y gratuita. La sanidad es para todo el mundo. Y tenemos que recordar que eso está a la vuelta de la esquina. Y que vas a Estados Unidos y la sanidad no es universal y gratuita. Y que vas a cualquier país de Sudamérica y la sanidad no es universal ni gratuita. Y que en la mayoría de los países avanzados la sanidad no es universal y gratuita. Y eso lo hemos conseguido aquí. Eso lo tenemos aquí y nos ha costado. Porque querer atender a todo el mundo y darle una sanidad gratuita no es gratuito para la administración. Eso cuesta dinero en profesionales, en tecnología, en medios, en instalaciones. Y eso yo creo que deberíamos recalcarlo de alguna forma. Está claro. En el año 86 la Ley General de Sanidad, que hace el primer gobierno de Felipe González, con el fallecido Ernest Lluch, el asesinado por ETA, Ernest Lluch como ministro de Sanidad, universaliza, crea el Sistema Nacional de Salud y universaliza la sanidad. Todos los españoles, por el mero hecho de serlo, y por estar y por residir en España, tenemos derecho a la atención sanitaria. Eso es algo muy importante que probablemente, opino como tú, mucha sanitaria, gente... perdona que te interrumpa, gratuita. Sí, gratuita. Tenemos ese derecho y, desde luego, es cuestión de todos el poderlo mantener y, desde luego,
poder mejorarlo. Eso va en prioridades políticas. En ese momento el Gobierno de España apostó claramente por un progresismo, por unas políticas socialdemócratas, donde se apostó por la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones, y fruto de esos gobiernos pues estamos ahora mismo aquí. Y está claro, en este caso la sanidad es un bien que tenemos todos, que tenemos que preservar y que obviamente eso nos cuesta, sí nos cuesta nuestros impuestos, nuestros presupuestos generales del Estado, pero obviamente es misión de los gobiernos pues priorizar a qué partida va cada una de las cosas. La sensibilidad de los gobiernos, en líneas generales, salvo excepciones, ha sido siempre pues mimar o priorizar la sanidad, la educación, como debe ser lógicamente, y creo que es el camino por el que debemos seguir, porque realmente la salud es probablemente el mejor bien que tenemos. Si no hay salud, pues nos va a dar igual otras actividades como el trabajo, claro, el ocio claro. o que se hagan o no carreteras. Lo principal es la salud para poder tener a la población de la mejor forma posible, sobre todo los que estamos en edad de trabajar, para poder rendir y poder trabajar, cuidar a nuestros niños para que salgan de la mejor manera posible y cuidar a nuestras personas mayores que ya han dado lo mejor de sí y que tenemos que trabajar transversalmente. El sistema de salud, nuestro sistema de salud, nos cuida desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el momento de nuestra muerte. Es una transversalidad total y eso obviamente pues son recursos, pero yo no hablaría de gastos, son inversiones. Cuando al final el gobierno, en este caso de Castilla-La Mancha, decide invertir en prevenir, por ejemplo, en vacunas, pues estamos haciendo una inversión en salud. Hemos pasado de gastar 5,8 millones en vacunas en el año 2015 a gastar ahora mismo 30 millones de vacunas. Invertimos 30 millones de euros en vacunas y se ha cambiado ese paradigma del calendario vacunal infantil. Es un calendario para toda la vida. Y hemos incluido vacunas nuevas, como recientemente la del virus respiratorio sincitial o la de la vacuna del papiloma, que ahora se le pone también a los niños, pero también hemos incluido vacunas para los mayores, aparte de la gripe que todos conocíamos, la del neumococo, la de, por ejemplo, la del herpes zóster, que se pone a los 65 y a los 80 años, esa inversión en salud. O invertimos en salud también con los niños recién nacidos, con esas pruebas del talón, las metabolopatías que todos sabemos, ese pinchazo que le dan a los niños cuando nacen, pues se quedaron en 9 pruebas cuando en el gobierno del Partido Popular y ahora mismo tenemos 27. Con un pinchazo podemos detectar precozmente enfermedades en niños y niñas para tratarlas lo antes posible. 27. Y a lo largo de la legislatura pasarán a 40. Eso son inversiones en salud. Invertimos en mejorar la salud de los ciudadanos. Y eso es una prioridad. Es una prioridad del gobierno. Vivir mejor, vivir más, vivir de mejor forma. Y desde luego la sanidad forma parte de esa política progresista. Evidente. Para... Pero yo siempre hago también una reflexión, y es que ese dinero sale de algún sitio. Y es que nosotros en nuestra casa, si no tenemos ingresos, no podemos comprar una lavadora de última tecnología o un horno de última tecnología, o no podemos irnos de vacaciones. Si nosotros no cobramos impuestos y no cobramos más a los que más tienen, difícilmente para los que menos tenemos se van a poder hacer esos hospitales, esas inversiones, se va a poder contratar ese personal. Si no entra dinero en los gobiernos, no pueden gastar. Es más que evidente. Entonces, vamos a seguir con una política de cobrar impuestos, sobre todo más a los que más tienen, para que luego ese dinero pueda repercutir en los que menos tenemos, construyendo hospitales, contratando personal médico, contratando enfermeros, llevando la última tecnología para detección, para prevención y para tratamiento. Es básico. No podemos luchar en ningún caso porque los impuestos bajen. Lo que tenemos que hacer es que esos impuestos repercutan en lo que creemos que debe repercutir, como en este caso es en la sanidad. Hay cosas negativas también. Claro. Hay cosas negativas, si no, no tendría sentido, como hablábamos antes, el que estuviésemos hablando. Desde la pandemia, en los centros de salud, antes tú ibas y quiero una cita y al día siguiente prácticamente tenías esa cita. Y ahora
te dan una cita para la semana, para los 4 días. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es la generalidad, ¿eh? No es la generalidad. Es verdad que la pandemia cambió los hábitos y la forma de trabajar en determinados dispositivos, como pueden ser los equipos de atención primaria, pero una vez que ya hemos vuelto a la normalidad, entre comillas, pues hemos ido adaptándonos a la nueva situación. Es verdad que se está produciendo en determinados centros y no en todos los cupos médicos y de enfermería, y desde luego lo que se está trabajando desde cada gerencia es individualizadamente con el centro o con el profesional que tiene esa demora, trabajar con él a ver qué es lo que está pasando y lo que está fallando, porque probablemente en Miguel Turra, si es que pasa con algún cupo, no serán las mismas razones si pasa en Puerto Llano, en mi centro de salud, en el centro de salud número 3, ¿vale? Hay que ver si hay cupos que están sobrecargados. Para eso, cuando se superan un determinado número de tarjetas sanitarias, se puede proveer en la constitución de nuevos cupos, o acciones dentro del centro de salud que ayuden a ese profesional a rebajar esa lista de espera, si es que la hubiera. Pero es verdad que se está produciendo en algunos y en determinados profesionales. Pero vuelvo a repetir, tenemos las herramientas a nivel de gestión desde la gerencia para poder implementarlas con el profesional y consensuando con él o con el equipo, porque si se diera el caso que es en todo el equipo, hay que hacer una medida a nivel global. Se está trabajando y se están corrigiendo. Es verdad que en una región tan dispersa como la nuestra, una provincia como la nuestra que tiene dispositivos sanitarios a lo largo y ancho de toda la provincia y donde trabajan todos los días muchísimos profesionales, probablemente cuando estás arreglando una cosa en un sitio, en otra se puede. Pero ahí está la inmediatez de las gerencias, de saber en tiempo y forma dónde se está produciendo el problema e intentar atajarlo. Me consta que en algunos centros donde había algún problema ya se están solucionando y poco a poco se van retrayendo y disminuyendo esas esperas en determinadas consultas médicas, de enfermería o incluso a lo mejor para alguna técnica como puede ser la extracción de sangre. Entonces lo que se hace es una gestión, ver globalmente lo que está pasando y tomar medidas puntuales o a veces medidas que lleven a cambios de agendas o una gestión de pacientes, depende del centro. Sí, pero mira, me llama la atención que cada vez que salen los resultados del MIR, una vez que ya cada uno ha cogido su plaza, las plazas que quedan vacantes siempre son las de médico de familia. Puede ser que a nivel nacional, ya no hablo a nivel regional, el médico de familia esté mal pagado. A ver, medicina de familia quedan plazas porque además son las que más plazas aparecen en convocatoria o suelen ser las que más plazas. Ahora mismo no recuerdo el último convocatoria cuánto salieron, pero por ejemplo en Castilla-La Mancha se cubrieron todas, ¿vale? Mal pagado o bien pagado, los profesionales sanitarios todos tenemos unas tablas de salario que además se negocian en mesa sectorial y que además tienen que actualizarse en función de la ley de presupuestos regionales y lo que manda el Ministerio de Función Pública o de Administraciones Públicas, que se llama. Las retribuciones de los profesionales sanitarios, vuelvo a decir, siguen estando dentro de unos límites y, por ejemplo, en el caso de los médicos de familia, el precio de la hora de guardia, de atención continuada, es la segunda mejor pagada de España. Con lo cual, en concepto retributivo yo no creo que sea la razón fundamental, porque al final, si te comparas con otras comunidades, tenemos, por ejemplo, 37 horas. Me refiero a nivel nacional. Sí. Por ejemplo, si te comparas con otras comunidades, tenemos un 37 horas y media de trabajo, cuando comunidades vecinas, como por ejemplo Madrid, todavía tiene 40 horas. Como decía, tiene centros de salud sin médicos. La hora de atención continuada es la segunda mejor pagada, tanto en medicina como en enfermería. Entonces, yo creo que el concepto retributivo es así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los médicos egresados o médicas egresadas de las facultades que se presentan al MIR pues prefieren otras especialidades hospitalarias? Pues habría que estudiar cada uno de los casos. Probablemente
a lo mejor es más atractivo ahora mismo para los médicos en esta sociedad ahora mismo que está muy tecnificada y pues a lo mejor es más atractivo ponernos a hacer otra serie de especialidades. Pero fíjate lo que... Yo siempre he trabajado en centro de salud, yo soy enfermero familiar y comunitario, y para mí, desde luego, si yo volviera a empezar a trabajar como enfermero, volvería a elegir la enfermería familiar y comunitaria, y si fuera médico no dudaría en coger la medicina familiar y comunitaria, porque es para mí la especialidad que da más transversalidad al trabajo como profesional sanitario. ¿Por qué? Porque date cuenta de que una persona a lo mejor en su vida no va a necesitar nunca ir a una UCI. No va a haber nunca un intensivista, no va a haber nunca una enfermera que trabaje en UCI. Pero, médico de familia, pero el médico de familia, la enfermera de familia, siempre va a verla. Y además, lo que a mí me gusta, por ejemplo, como trabajador en mi centro de salud, es que yo conozco a mi población. Yo con que salga, después de 10 años en mi centro de salud, cuando yo salgo al pasillo y veo a un paciente, con que le mire la cara, sé a qué viene o qué le puede pasar. Y conozco sus historias, su vida, su trayectoria, que hace que te expliques que tenga ciertos problemas o que tenga ciertas... Y eso para mí es reconfortante, el estar en los momentos de esa vida. Yo recuerdo que en algunos sitios donde, por ejemplo, no hay, porque son sitios pequeños donde no hay pediatra y no hay enfermera de pediatría, pues una enfermera o un médico que lleve muchos años en ese pueblo ha podido ver un niño desde que nació hasta que se ha convertido en adulto y tiene 30, 40 años y ha visto toda su historia vital. Entonces, para mí, esa transversalidad me da una gran satisfacción en lo personal y en lo profesional, el poder ayudar a esas personas. Pero no solamente eso, yo creo que un buen médico de familia o un buen enfermero de familia acaba siendo para los pacientes un amigo, un confesor. Sin duda. Alguien a quien vas a contarle tus problemas más íntimos, tus problemas más que eres incapaz de contarle a otra gente. Y no solamente eso, sino que un buen profesional en un centro de salud es quien más dinero ahorra a la sanidad, porque hace que no sea necesario en la mayoría de los casos que tengan que ir a urgencias, que tengan que ir a un especialista, que tengan que ir un buen médico de familia que conozca a sus pacientes y que conozca su trabajo en condiciones, ahorra muchísimo dinero a la sanidad. Entonces, tendremos que aprender nosotros como pacientes también a valorar lo que es la figura del profesional del centro de salud. Atención hospitalaria y tiempos de espera. La atención hospitalaria evidentemente ha mejorado de una forma increíble. Hay sitios donde tenemos también un psicólogo en nuestra propia área donde nos están tratando. Hay gente formada no solamente en medicina, sino que te va a tratar personalmente, que va a tratarte pues a ti, a tus familiares, de una forma increíble. Eso hace 4 años no podíamos pensarlo, 4 o 20 años, no podíamos pensarlo, no podíamos imaginarnos que aparte de darnos el tratamiento médico, también nos iban a ayudar a superarlo mentalmente. Es una parte importante, como decías, el cómo afrontas un proceso patológico, en este caso. Hay que tocar la salud mental, hay que trabajar la salud mental. Ayer el propio consejero, en un desayuno informativo que tenía en Madrid, hablaba de que en 2025 acababa este plan de salud mental que tenemos ahora mismo en marcha y que tenemos que retomarlo, porque es verdad que una de las patologías que han aflorado, sobre todo en pandemia, ha sido los problemas psicológicos y psiquiátricos, con lo cual hay que darle una vuelta a ese plan de salud mental y redimensionarlo. Y ha sido una prioridad, como decía, desde que el consejero tomó las riendas de la sanidad en 2015, pues esa orientación, ese plan de salud mental para distribuir mejor los dispositivos, los recursos, la contratación de profesionales. Y estamos en ello. Como decía antes, las esperas de los hospitales desde hace 8 años han disminuido las listas de espera. También hay que ver, globalmente, hay que ver también luego cada especialidad, y hay especialidades que van mejor, que van peor, pero sobre todo ha habido interés en que se disminuyera. Y además, una cosa muy importante, en los últimos coletazos del gobierno de Cospedal se hizo un plan de externalización de consultas, de intervenciones, que además se hizo con Madrid. Se gastaron millones de euros en mandar a gente a Madrid. Aquí lo que se está haciendo, se intentó desde el primer momento, es trabajar en red. ¿Qué es eso? Quiere decir que
si yo tengo que hacer una resonancia magnética en determinado sitio y no tengo en ese hospital, voy a trabajar con el resto de hospitales, por ejemplo. Eso hizo, por ejemplo, que tuviéramos resonancias que antes se cerraban a las 3 de la tarde y ahora se trabajan en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Lo sé. Para reducir lista de espera. En intervenciones igual, se ha trabajado primero con los equipos dentro del propio hospital y si no, con equipos de otros hospitales trabajando en red, intentando derivar lo mínimo posible fuera del sistema sanitario público. Y si se hace, se priorizaba la externalización a recursos dentro de la comunidad autónoma. De tal forma que intentáramos que salga el menor número de pacientes del sistema público y si sale, que se quede en Castilla-La Mancha, no vamos a ir a otra comunidad. Y en eso estamos trabajando. Es que si no nos quedábamos como estábamos, ¿no? Entonces, en eso ha sido el esfuerzo en 8 años y se han reducido. Globalmente se han reducido, habría que ir luego especialidad por especialidad, viendo que en algún momento, también en función muchas veces de que tengas más o menos profesionales, puedes bajar más la lista de espera o pararte, o incluso en algún caso ha podido aumentar. Y de hecho, cada gerencia es un mundo. Aquí tenemos 6 gerencias, hay 6 hospitales, hay 6 gerencias de atención integrada y vemos que cada una de las gerencias pues depende de algunas especialidades, van muy bien, otras van un poquito más a remolque, pero desde luego siempre hay una visión global desde los servicios centrales del SESCAN, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que en un momento dado pues decide pues intentar trabajar en red con los 6 hospitales que tenemos o con los hospitales de mayor capacidad que hay en otras provincias para intentar reducir esa lista de espera y que los tiempos de espera sean mucho mejores. Aún así tenemos margen de mejora y aún así, como decía el presidente en su discurso de investidura, se trabajará a lo largo de la legislatura para volver a recuperar esa ley de garantía de esperas. Uh-huh. Vuelvo otra vez a oncología. Como decía mi madre, a cada uno nos duele lo nuestro, ¿no? Es verdad que el equipo de oncología que hay ahora mismo en el Hospital General Universitario probablemente sea la envidia de toda España. Uh-huh. No solamente por el tratamiento médico, sino por el tratamiento personal y humano. Yo voy como un cotilla preguntando todos los días, bueno, ¿tenéis algún problema? ¿Tenéis algún problema con alguien? ¿Veis que en algún momento haya algún problema con el personal médico, con el personal sanitario? Todo el mundo está encantado. Y es verdad que, como hemos repetido en más de una ocasión, el presidente Page acaba de inaugurar un nuevo sistema de radiodiagnóstico en el hospital, que estamos dotando cada vez de más medios, uh-huh. Pero el servicio de oncología va a tener un problema y está empezando a tenerlo con el personal, con los oncólogos, porque en muy breve plazo van a tener una serie de bajas que están ya programadas, que están previstas y que se sabe que van a tener, y es muy difícil conseguir un oncólogo de garantías para una sustitución de 4 o 6 meses. Uh-huh. Probablemente habría que incrementar esa plantilla en algún momento. Bueno, pues la gerencia de Ciudad Real en este caso, que es la afectada, es la que obviamente tiene que gestionar junto con los profesionales, jefes de servicio, con la supervisora, la dotación de recursos. Cuando se producen bajas, se intenta ver qué tipo de baja es y qué gestión se puede hacer con el propio personal, y en algún caso, pues si hay plazas vacantes, se intenta incluso pues contratar. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay carestía de profesionales. Claro. No es tan fácil salir al mercado y encontrar un oncólogo o un intensivista. Da igual. O sea, es verdad que entonces muchas veces la propia gerencia, el propio SESCAN quiere contratar, no es un problema de dinero en la contratación, sino hay un problema de carestía de profesionales. Entonces, en esos momentos, pues lo que hay que ver es cómo, con los recursos que se tiene, se puede atender de la mejor manera posible. Pero es algo que hay que ver en el momento puntual. Hay que preverlo, lógicamente, y desde luego ya me consta que la gerencia, la directora gerente, la nueva directora gerente de la GAI de Ciudad Real y la dirección médica, pues están ya trabajando con los responsables del servicio para ver cómo atajar esta situación. Intentaremos traerlo y que nos lo cuenten. Desde luego que sí. Vamos con temas ya más cortitos y vamos a ir terminando, porque ya nos han hecho 2 o 3 veces la señal de que teníamos que acabar.
Plan Regional de Drogas. Se lleva trabajando mucho tiempo en el Plan Regional de Drogas. Me consta porque he estado trabajando en él, pero yo creo que con pocos resultados positivos. Yo creo que deberíamos ahondar más, sobre todo a nivel local, particularizando ya más en qué sitios. En Miguel Turra, por ejemplo, yo el tiempo que he estado de concejal he ido a hablar con la comandancia de la Guardia Civil, con la subdelegación del Gobierno, con el comisario provincial, porque es un tema importante y es un tema preocupante. Y yo entiendo que nosotros, la Consejería de Sanidad, lo que hace es un tema más de concienciación y de tratamiento y prevención que de represión del consumo. Pero tenemos que seguir trabajando en ello y es muy importante. Claramente. El Plan Regional de Adicciones, el antiguo Plan Regional de Drogas, sigue funcionando, sigue dependiendo de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería, y se sigue trabajando con ellos, con los técnicos y con los ayuntamientos también. Como bien decías, hay un abordaje integral desde los primeros pasos, que son la prevención de los consumos, sobre todo prevención primaria y secundaria en colegios e institutos, y luego también una apuesta lógica por los tratamientos, las UCAs, las unidades de conductas adictivas que hay en las gerencias de atención integrada, no en todas, pero sí en buena parte de ellas. Y obviamente también hay dispositivos residenciales para esos tratamientos. Hay alguno público y otros que son conveniados con ese plan de adicciones. Lógicamente, la Consejería por sí sola no puede hacer todo el trabajo. Necesitamos la concienciación y el empuje de los ayuntamientos, porque a nivel local, al final, como tú decías, pues necesitamos no solo, la Junta puede sacar un programa de prevención juvenil en los colegios, pero necesitamos que el ayuntamiento también lo lleve a término. Y, lógicamente, todo eso son políticas de prevención, tratamiento, reinserción, pero, como decías, las políticas de represión de esos consumos no depende de nosotros, depende de otras instancias, ni siquiera a nivel autonómico, a nivel nacional, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, y es un trabajo de todos, pero desde luego la parte nuestra sí que está cubierta, es una prioridad del Gobierno y se actualiza de forma constante ese Plan Regional de Adicciones. Y sobre todo, Paco, yo creo que es un problema familiar. Es un problema de casas, porque cuando un hijo tuyo con 15 años, con 14 años, llega con síntomas de haber consumido, lo que no se puede hacer es pensar, bueno, lo hace todo el mundo. Es que tu hijo empieza a tener un problema y tienes que preocuparte. El tema de paliativos hospitalarios y domiciliarios. Yo he visto que el paliativos hospitalarios está creciendo, además hay un equipo increíble, el personal es alguien alucinante porque da gusto hablar con ellos. Yo participé en unas jornadas en las que estabas tú también presente, y yo lloré como una magdalena viendo aquello y viendo la dedicación de esa gente. Pero en el tratamiento de paliativos domiciliario está creciendo en la misma medida, se está llevando a cabo en la misma medida que está creciendo en el hospitalario. Se está trabajando en ese plan de paliativos a nivel regional y, desde luego, a nivel local, en cada una de las gerencias, los dispositivos de paliativos, los servicios de paliativos como tal, si existen, están funcionando adecuadamente. A nivel paliativo, a nivel domiciliario, sí que es verdad que se está apostando por hacer ese tratamiento y está creciendo, pues habría que ver estadísticas, pero obviamente como era un servicio que antes prácticamente, sobre todo en algunos sitios, no existía, sí que hemos visto un despegue de este servicio como tal. Lo importante aquí es la disponibilidad de los profesionales. Como decías, coincido contigo, estabas hablando de los profesionales de la GAI de Ciudad Real, las médicas y enfermeras, porque además son todo mujeres, no hay ningún hombre, son todo la psicóloga, la enfermera, la médica, hay una gran disponibilidad, una buena forma de trabajar y, desde luego, también la sensibilización de los pacientes, porque en muchos casos pues el paradigma de la familia o el paciente en una situación de paliativos, muchos prefieren ir al hospital por
reminiscencias, por creencias y por creemos que a lo mejor el hospital va a estar mejor cuando al final el paciente en paliativo donde mejor está en su domicilio. Entonces sí que es verdad que es un trabajo de todos, que la disponibilidad del SESCAN, de los equipos de paliativos al domicilio es seguir incrementando y seguir trabajando bien, pero también tenemos que ver que hay un feedback adecuado, una retroalimentación por parte de los pacientes y de sus familias. Pues igual que te decía antes de la planta de oncología, te digo con paliativos, felicítalos porque pasan de sus funciones, pasan. El abrazar al paciente y al familiar no es obligación y no es su función, pero lo hacen. Y eso muchas veces vale más que una medicina, que cualquier tipo de tratamiento. Pues eso, fíjate, también estos equipos trabajan muy en conjunto con los profesionales de los centros de salud, porque también dentro de nuestro trabajo está atender domiciliariamente y en muchos casos hay una muy buena coordinación entre los médicos y enfermeras de primaria que tienen un paciente paliativo con estos equipos para llevar entre todos el control de ese paciente. Y es importante que trabajemos así. Una cosa que me ha llamado la atención, yo me estaba viendo el organigrama de la consejería y hay una Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria. Así es. ¿Esto existe en algún otro sitio? Pues si existe, por lo menos existía en Madrid en el 2015. En 2015 Castilla-La Mancha fue, junto a Madrid, no sabemos quién fue antes, si Madrid o nosotros, en poner una Dirección General de Humanización de Asistencia Sanitaria. Y no sé si Madrid la mantiene, nosotros la mantenemos porque es una línea de trabajo muy clara y es una línea transversal de trabajo para la consejería y para el SESCAN, tanto que en cada gerencia hay un responsable de humanización. Te digo eso. Entonces, esas políticas de humanización de la asistencia sanitaria con cosas que a veces pasan desapercibidas pero que hacen agradable la estancia de un paciente o su familia. Por ejemplo, cosas tan sencillas que podemos decir. Por ejemplo, uno de los primeros programas que se implantaron es, en alguna gerencia fue el Hola, yo me llamo, que el profesional sanitario se presentara al paciente. Yo soy tu enfermera, soy tu médico, o acciones que mejoraron o que intentaban mejorar el confort de los pacientes y de sus familiares en los dispositivos sanitarios. Se les preguntaba, se asesoraba qué querían. En algunos casos, por ejemplo, se llegó incluso a tener ciertas actividades, por ejemplo, musicales con pacientes para ayudar, o que la televisión sea gratuita. o con la televisión sea gratuita, o una serie de circunstancias que han hecho que la humanización va transversal, porque es verdad que trabajamos y los profesionales sanitarios trabajan en líneas generales bien o muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que no trabajamos, y lo decía el otro día en unas jornadas de bioética que había, los profesionales sanitarios no trabajamos con papeles, no trabajamos con animales, trabajamos con personas. Y tenemos en su peor situación. En su peor situación. Entonces tenemos que ser empáticos, afables, tenemos que ser asertivos y en muchos casos pues el propio sistema sanitario tiene que reforzar esas medidas de humanización porque el paciente está en un medio hostil. Para nosotros el hospital es nuestro trabajo, pero el paciente no está en su casa, está además despojado de su ropa, con una batilla, con un pijama. Estás acojonado, perdido, porque no sabes lo que te van a hacer. Entonces, y cómo te lo van a hacer, y si te van a hacer daño, y si te va a doler, y si... El recibir una sonrisa, el que te cojan la mano o el que te hablen con un mínimo de ternura, de cariño, es importantísimo y de verdad que enhorabuena por haber hecho eso. Para acabar, por mi parte por lo menos, aquí estamos recibiendo asociaciones sanitarias y se vienen a quejar, entre comillas, de que se les escucha poco. No de que no vayáis, de que no estéis en los actos importantes. Algunas de ellas dicen que ellos, como padres, como enfermos, como familiares, como amigos, son los que acaban entendiendo mejor que nadie los enfermos de ese tipo de enfermedad, ¿no? Y que a la hora de programar y de actuar, ellos tendrían cosas que aportar a la consejería. Yo creo que eso es importante, poder escuchar Es que en eso estamos trabajando. Esa Dirección General de Humanización, una de las partes que se trabaja son las escuelas de pacientes. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que un paciente? ¿Quién mejor que una mujer que ha tenido un cáncer de mama o que la han mastectomizado, le han cortado un pecho? Mejor para asesorar, para ayudar,
ponerse la piel de esa mujer que le han detectado un bulto, un posible cáncer de mama. Entonces, trabajamos potenciando con las asociaciones, de hecho se está trabajando con muchas asociaciones en esa escuela de pacientes, es una de las medidas. Y a nivel de escucha y de recepción, desde luego hablo en primera persona y eso me consta. Y hablando también del consejero, de los directores generales, de Maite Marín, por ejemplo, la directora general de humanización, toda la gente, todas las asociaciones que nos piden una reunión, los recibimos. Y si nos piden acudir a actos, intentamos estar. Doy fe. Da fe. Doy fe primero como Asociación Española contra el Cáncer y segundo de que yo pensaba que no iba a venir a Miguel Turra Televisión el delegado provincial y que fue necesario solo un correo y al día siguiente me estabas llamando por teléfono diciendo que por supuesto que estabas dispuesto, claro te ofrecimos ir a tu despacho y dije, no os preocupéis que yo voy, o sea, pero por ejemplo, absoluta. Para que además nuestra agenda es pública, se puede ver en mi agenda pública. Yo mañana me reúno con una asociación, soy de la síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, pero el domingo tengo un acto también con Alcer, otra asociación, hacen una asamblea y unas jornadas provinciales en el Alcázar de San Juan y me desplazaré al Alcázar de San Juan, Dios mediante, si el tiempo no lo impide, porque creemos, o sea, que puede ver que en mi agenda, y si miráramos la agenda del consejero o de la directora general de atención sanitaria o del gerente del SESCAN, nos reunimos durante la semana, todas las semanas con alguna asociación nos reunimos porque creemos que es parte fundamental. La otra queja que tienen, y que eso es comprensible y nos quejamos todo el mundo, de no solamente asociaciones, es de falta de medios económicos y es lógico, porque ellos lo que achacan es que ellos hacen de tapón también para que no vayan algunos enfermos a la sanidad. El hecho de atenderlos, de cuidarlos, de orientarlos, de informarles, es algo que también está evitando que esas personas sufran una depresión mayor, vayan a urgencia, vayan por las explicaciones, y se quejaban de la falta de medios, pero eso, de falta de medios nos vamos a quejar todos. Y yo no sé si quieres añadir algo, que bastante tiempo te hemos robado. No, simplemente por lo de la falta de medios, la Consejería tiene, desde la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, tenemos ayudas a estas asociaciones sociosanitarias y se intenta, en este caso, planificar y proporcionar y sobre todo subvencionar distintos tipos de programas. De verdad, no actuamos sobre la actividad de la intrínseca de la asociación como tal, sobre la estructura, pero sí que valoramos los programas que nos presentan y sobre esa programación los técnicos hacen una valoración y se intenta subvencionar como tal. Con lo cual, bueno, intentamos paliar en cierta forma pues esa carencia de medios que dicen, aunque obviamente llegar al 100% es muy complicado. Y yo simplemente daros gracias a vosotros como Miguel Turra Televisión, porque también hacéis de eslabón de enganche con la sociedad, de poder compartir con vosotros, con la sociedad de Miguel Turra, con los hombres y las mujeres de Miguel Turra, el poner en conocimiento que esto es cosa de todos, que estamos trabajando, que lo hacemos lo intentamos hacer lo mejor posible, que hemos conseguido cosas, que la sanidad de Castilla-La Mancha ha cambiado mucho desde el año 82, mucho desde el año 2002 y desde luego mucho más desde el año 2015 hasta ahora, y que esto es un esfuerzo de todos, que entre todos salimos de una pandemia, que yo quiero pensar que hemos salido fortalecidos, que nos ha debido enseñar muchas cosas y que desde luego lo público hay que cuidarlo, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, hay que hacer una apuesta clara por esos servicios públicos y que desde luego esta joya que tenemos en nuestro sistema sanitario público, el SESCAN en Castilla-La Mancha, pero todo el Sistema Nacional de Salud de España, que es la envidia a nivel europeo y a nivel mundial, pues hay que cuidarlo. Y cuidarlo es entre todos. De poco sirve que el Gobierno priorice la sanidad, de poco sirve que tengamos muy buenos profesionales y que estemos al día, porque la tercera pata son los ciudadanos, todos los hombres y mujeres que hacemos de este país lo que es y que desde luego la sanidad es fundamental para que España y Castilla-La Mancha sigamos prosperando. Pues, señor delegado, ahora te digo, señor delegado, darte a ti las gracias porque esto no solamente llega a Miguel Turra, sino que hay un canal de YouTube donde en cualquier punto del mundo se puede ver. Y desde luego creo que hemos acertado al invitarte porque
nos has aclarado un montón de cosas, nos has dejado muchas cosas, pero sobre todo yo creo que has demostrado algo que a mí me decía todo el mundo y a mí como político que fui en su momento me cuesta trabajo, y es ver que un político con responsabilidad, con una responsabilidad como la que tú tienes y la que has tenido, a todo el mundo no le toca una pandemia. No. Afortunadamente, ver cómo estar dispuesto a escuchar, cómo estar dispuesto a colaborar, cómo estar dispuesto a estar siempre. Y eso yo creo que es la misión fundamental que debería tener un político y que rara vez tenemos. Y me pongo yo como el primer ejemplo. Estamos tan metidos en nuestras obligaciones, en nuestros deberes, en tratar de mejorar, que muchas veces no somos capaces de escuchar lo que se nos está diciendo por gente que incluso sabe más que nosotros. Tú has demostrado que no solamente la gente que sabe más que nosotros o más que tú, sino la gente que sabemos menos que tú, y has venido a enseñar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, cómo la Junta de Comunidades se está volcando y cómo el delegado provincial de Sanidad de Ciudad Real se está volcando en que en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, en cada uno de sus pueblos, la sanidad esté cada día un poquito mejor. Yo siempre digo que cuando un político se retira de la política, tiene que mirar hacia atrás y decir qué he dejado. Estoy convencido de que a ti no te va a hacer falta mirar para atrás, porque va a estar clarísimo lo que nos has dejado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y sabes que cuando quieras, los micrófonos de Miguel Turra Televisión y las cámaras de Miguel Turra Televisión están abiertas para ti. A vuestra disposición. Muchas gracias. He aprendido a comprender que no me entiendo. Me conformo con saber que estoy mintiendo cuando digo nunca más. Me consuela poner la mano en el fuego y pasar solo.